Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos a la segunda sesión de Historia de la Civilización Occidental con el doctor y pastor Kyle Bauer. Oremos y le damos gracias a Dios por esta bendición. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por esta clase, gracias por el pastor Kyle, gracias por el pastor Juan Marcos. Te pido que los bendigas esta sesión. Y también bendice a cada oyente, que seamos entendidos en los tiempos pasados, en los tiempos presentes, Padre, para ser entendidos hacia el futuro. Pedimos, Señor, tu bendición en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pastor Kyle, la clase es suya. Saludos y bienvenidos de regreso a la clase de la historia de la iglesia y la civilización occidental. Esta sesión tenemos mucho que recorrer más o menos año 300 hasta año 600, desde el final de la persecución de los cristianos en el Imperio Romano hasta la caída de Roma y la entrada en la era del medieval. Entonces, vamos a recorrer muchas cosas y vamos a ver cómo Dios usó la iglesia y comenzó a esparcir la iglesia en el occidente. Pero antes de entrar en la historia, quiero decir unas cosas. Jesús dijo de que nosotros somos la sal de la tierra. Interesante que Jesús usó esa metáfora, porque la sal es lo que da sabor a la comida. La sal no es el plato fuerte. Uno piensa que la venida del reino de Dios es como el martillo de Dios, el relámpago de Dios, que es Dios entrando y rompiendo las cosas en el mundo. Y en el Espíritu eso es lo que pasó con la venida de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo. Eso fue un terremoto en el Espíritu. Pero en el mundo humano, el mundo físico, era relativamente pequeño. Era en Israel. Jesús hizo la mayoría de su ministerio en las aldeas y en los pueblos, no en las ciudades grandes. De hecho, la única ciudad grande que Jesús visitó fue Jerusalén. Aparte de eso, fue en el campo, las aldeas pequeñas. Es donde él esparcía su mensaje sobre el reino de Dios. Y esa es la pauta que Jesús hizo y puso para sus discípulos, inclusive nosotros. Pensamos de que si yo puedo juntar a todo el mundo, yo puedo predicar a todo el mundo, entonces todo el mundo va a recibir y ¡pum! Estamos listos para el cielo, ya se convirtió todo el mundo. Pero Jesús no dijo eso, dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes dan sabor, ustedes no son el plato fuerte, son la sal que cambia el sabor del plato fuerte. Jesús también dijo, el reino de Dios es como una mujer que al hacer su masa puso un poco de levadura y masajeó la masa hasta que la levadura hubiera penetrado todo. Entonces, las metáforas que Jesús usó acerca de la venida del reino de Dios no es un relámpago, no es un martillo, es sal, es levadura en masa. Es algo casi imperceptible, pero cambia el sabor, cambia la forma de la cosa por algo imperceptible, algo pequeño que comienza a penetrarse. Y eso es lo que nosotros vemos que Dios hizo en y a través de su iglesia, en la historia de la iglesia. Y tal vez nosotros tenemos que ajustar un poco nuestra mentalidad de cómo evangelizamos, cómo hacemos las cosas, porque nosotros pensamos, si puedo hacer algo en grande, y no niego que Dios puede hacer cosas en grande, y en momentos a lo largo de la historia ha hecho cosas en grande, pero la mayoría de las cosas que Dios hace en el mundo es por medio de gente como tú y yo. Gente sencilla, gente humilde, gente que estamos viviendo la vida cotidiana con los demás, pero somos sal, somos levadura
en medio y Dios comienza a provocar una transformación y un cambio en el mundo a través de la gente común, como nosotros. Eso es lo que estaba pasando en la sociedad romana. En los primeros siglos de la iglesia, sí, habían grandes persecuciones, pero a pesar de la persecución, había mucho crecimiento. La levadura estaba inflando la masa. La sal estaba dando sabor a la comida. Y todo el imperio pagano de los romanos estaba siendo infiltrado poco a poco por gente común y corriente que amaba a Cristo Jesús, que llevaba fruto de su salvación, fruto del Espíritu en sus vidas, y la gente se estaba convirtiendo. Para el año 250, el cristianismo había penetrado casi cada estrato de la sociedad, hasta la esposa del emperador Diocleciano y las hijas del emperador eran cristianos. Debido al rápido avance del cristianismo a través del Imperio Romano y las diferentes capas de la sociedad, desde los esclavos, los plebeyos, los ciudadanos, empresarios, soldados, funcionarios, políticos, vemos que el cristianismo llegó hasta Bretaña en el año 180. O sea, todo el imperio desde el este hasta el oeste siendo la isla de lo que es ahora Inglaterra, en aquel tiempo era Bretaña, habían escuchado el evangelio. La Bretaña romana fue una provincia del Imperio Romano desde el año 43 hasta 409, por 350 años, y se extendió en su apogeo en el año 160, en los 3/4 del sur de la isla de Gran Bretaña, básicamente con la frontera con lo que es ahora Escocia. En el año 122, el emperador Adriano construyó un muro aproximadamente en la frontera entre Inglaterra y Escocia, un muro que abarcaba lo ancho de la isla para protegerlos de los pictos, que eran los indígenas de lo que es ahora Escocia. Y ese es donde vino el emperador Constantino, que vamos a ver en unos momentos. En los 300, los años 300, el cuarto siglo, este siglo es conocido como la edad de oro de la teología cristiana. Y tenemos San Agustino, tenemos a San Juan Crisóstomo, tenemos a varios otros, Tertuliano, que estaban desarrollando lo que es la teología. Es cuando comenzaron a hacer la iglesia menos judía y más griega, más occidental. La teología no es diferente a un estudio bíblico. Los estudios bíblicos se centran en la propia Biblia, lo que dicen los textos, cómo fueron escritos y cómo fueron recibidos. La teología se centra en Dios y la doctrina que deberíamos creer sobre Dios, la humanidad, la salvación, la iglesia, la ética y cómo se encajan esas creencias. O sea, la teología es aplicar la filosofía griega o romana, la filosofía occidental sobre lo que entendemos de la Biblia. Y no es necesariamente mal, pero es una manera diferente de entenderlo. Entonces tenemos grandes teólogos: Tertuliano, Anastasio, Gregorio de Nisa, Juan Crisóstomo, Ambrosio, Jeromino, Agustín, grandes de la fe que ayudaron a desarrollar la teología que ahora todavía usamos mucho de la teología que ellos desarrollaron hace 1700 años. Pero en base a esto también comenzó a formarse facciones dentro del cristianismo, que cada quien insistía en su ortodoxia, en su doctrina. Y
pero el Espíritu Santo siempre supervisa y gobierna su iglesia y trae corrección. Tal vez no tan rápido como uno quisiera ver, pero el Espíritu Santo sí trae corrección a su iglesia. Habían surgido varias herejías. Pero la iglesia desarrolló teología sana, doctrina sana durante estos años. Muchos de los primeros padres de la iglesia utilizaban su lógica y la filosofía occidental para enseñar el cristianismo y formular una teología definitiva para el cristianismo. Entonces, ya antes de los años 300, como 250 para 300, ya comenzaron a surgir problemas en el Imperio Romano. Era muy extenso, muy grande, y no podían un solo hombre gobernar la vastedad de este imperio. Más en 50 años habían 22 emperadores. En 50 años, y 20 de estos 22 emperadores habían muerto de manera violenta. Entonces había mucha inestabilidad en el Imperio Romano. Entonces en el año 285 el emperador Diocleciano llegó al poder y reorganizó el Imperio Romano bajo un base militar. Diocleciano dividió el imperio en dos, en el este y el oeste, y demarcó una línea más o menos donde está Constantinopla, más o menos por allí. Entonces había el centro del imperio occidental en Roma y el centro del imperio del este en Constantinopla. Y eso fue, entonces hizo una tetrarquía, que significa 4 emperadores, 2 mayores y 2 jóvenes. El mayor era el Augusto y el menor era el César. Entonces había un mayor, un Augusto y César en el occidente y otros en el oriente. Y eso fue para evitar que se levantaran rivales. Era para establecer una línea clara de sucesión, traer estabilidad al imperio romano después de tanta inestabilidad, y fue para facilitar el gobierno del vasto imperio. Y sí funcionó por un rato, pero el ser humano es el ser humano, y no duró mucho para que se levantaran rivalidades de gente muy ambiciosa. Entonces, en el año 312, el tetrarquía, el reino dividido de Diocleciano, colapsó. Y Constantino vino desde Bretaña, y él quiso volver a unificar todo el imperio romano bajo claramente su mando. Entonces, Constantino fue nombrado César del Occidente y asignado a Bretaña, y desde ahí Constantino marchó con sus legiones y derrocó al emperador, y en la víspera de su golpe derrotador para ya ganar la batalla, unificar a Roma debajo de su mando, a 8 millas de Roma, en el puente Melviano, él vio una visión sobre el sol, y era el signo de la cruz, el Chi Rho. Y tú lo has visto, que es que el X y parece una P. Ese es el signo, el Chi Rho. Chi es la K, y lo que parece una P es en griego el R. Entonces, él entendió que es Cristo, y él escuchó una voz que le dijo: en este signo conquista. Entonces el éxito de Constantino le sienta en el trono del imperio, y se convierte Constantino en cristiano.
Bueno, dicen, Constantino emitió un edicto de tolerancia para los cristianos en el imperio que se llama el Edicto de Milán, y la persecución romana ya terminó para los cristianos, y todos los cristianos suspiraban. Por fin se acabó, ya puedo vivir en paz. En el año 323, Constantino conquistó al Augusto oriental, que derrotó al occidental. Ahora, 10 años después, él ya tiene todo el imperio bajo su mando, y reunió el imperio y es el único gobernante. Sin embargo, la manera de su conversión es debatible. Es un objeto de debate, ya que seguía practicando muchas prácticas paganas. Aún se siente una gran afinidad, aún diciendo que es cristiano, por el dios del sol. Incluso sus monedas llevan la imagen del dios del sol, que es Apolos. Incluso exige que los cristianos cambien su día de culto del sábado hebreo, al día del sol romano, que es el domingo. Ahora hay facciones en los cristianos hasta hoy en día que dicen, no es bien adorar el domingo porque Constantino lo hizo para honrar al dios del sol. Entonces realmente estamos haciendo algo pagano. Debería ser el sábado, como dice las escrituras, que Dios descansó el sábado y todo el rollo. Número 1, cada día de la semana es de Dios. Dios las inventó. Los 7 días los inventó. Entonces, solo porque uno dice, el día del sol, domingo, entonces, Dios lo tuvo primero. Número 1, Dios lo tuvo primero. Sin embargo, también hay que decir que antes de que Constantino hiciera esto, también los cristianos celebraban el domingo como el día de la resurrección de Jesús, ya en el segundo siglo, hasta en el primer siglo, mucho antes que Constantino. Jesús resucitó de los muertos un domingo, y mucho antes de Constantino, los cristianos ya estaban celebrando el domingo como el día de la resurrección también. La realidad es muy probable que Constantino, acuérdate, a final de cuentas, Constantino era un político. Entonces, muy probable que Constantino hiciera esto para apaciguar a diferentes facciones dentro de su imperio, tanto los cristianos como los paganos, porque siendo un político, siendo el emperador, pues tenía que aplacar a los dos lados. Entonces, no, pues para uno dicen, es para el emperador, para el dios del sol. Y para otros, Cristo resucitó. Entonces, ¿por qué no? Domingo. Entonces, probablemente, en mi estimación, se me hace un movimiento más político que nada. Sea como fuera, Constantino y el cristianismo se sirven bien mutuamente. Una lección que nosotros podemos ver de la historia es cuanto más poder y estatus político y social tiene el cristianismo, más se diluye. Veremos esto una y otra vez a lo largo de estos 2000 años. Eso es solamente la primera vez que nosotros lo vemos. Como Constantino dice que es cristiano, Constantino da lugar a los cristianos, aplaca la persecución, quiere hacerlo aceptable en la sociedad. Ahora puede respirar la iglesia, pero ahora también viene la comodidad. Entonces, la comodidad que nosotros vemos en el mundo hoy día, especialmente en los Estados Unidos, no es la primera vez. Entonces, en el año 325, Constantino convoca el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Los obispos crearon el credo
cristiano. Y esto fue una forma de unificar, consolidar y consolidar el cristianismo en el corriente principal. Entonces, en el año 330, Constantino consagra Constantinopla como el centro del Imperio Romano. Y ahora, entonces, se mueve de Roma a Constantinopla. Ahora, 70 años después, en el año 400, Roma ahora es cristiana. Desde África hasta Bretaña, los apóstoles difundieron la fe por todo el imperio. Puedes mirar el mapa que sale en la pantalla o el mapa en tus notas. Roma es el centro del mundo con Constantino como su emperador, y Constantino ha trasladado la capital de Roma a Constantinopla en el oriente debido a sus avances estratégicos. Fue más estratégico Constantinopla que Roma. Pero ahora, en el año 400, Roma está cayendo en decadencia y pronto caerá ante los bárbaros que vienen de lo que es ahora Francia y Alemania y esta parte de Europa. Siempre los legiones romanos tenían que pelear en contra de esas tribus. Era la gente indígena de Europa, los alemanes antiguos, los franceses antiguos, que los godos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los francos, y la caída de Roma ante las hordas bárbaras retrasó los avances tecnológicos de la civilización unos 1000 años. Cuando cayó Roma, los bárbaros lo quemaron todo, las bibliotecas y todos los avances, y los historiadores dicen que los romanos estaban cerca de inventar un motor de vapor, pero cuando cayó Roma a manos de los bárbaros, se perdió toda esa tecnología, todos estos avances que habían hecho. Entonces, en el año 410, los visigodos saquean a Roma. Y eso es inconcebible. Roma era vista por el cristianismo como la manifestación del reino de Dios en la tierra. Obviamente no lo era, pero así se veía que era algo inderrocable. Entonces, en el año 440, yo sé que vamos avanzando muy rápido, pero León, el hijo de Quintinio, se convirtió en el obispo de Roma, o sea, el papa. Roma está dividido de nuevo en partes occidentales y orientales. Siguiendo las líneas de Diocleciano, había establecido hace 150 años anteriormente. El occidente hablaba latín y el este hablaba griego. Vamos a ver eso en otra sesión, que es una de las razones que se dividió la iglesia. Esto comenzó a generar controversias tanto culturales como teológicas. ¿Quién ahora es el líder de la iglesia? Pues depende con quién estás hablando. Si estás hablando con alguien en el este que habla griego, no, pues es el obispo de Constantinopla. Si estás hablando con alguien en Roma, del latín, no, pues es el papa, el obispo de Roma. Entonces ya hay tensión entre los dos lados. Y donde entra la ambición humana y las rivalidades, siempre hay fracturas, siempre hay. Por eso el apóstol Pablo habla de las obras de la carne, y entre las obras de la carne es ambiciones y rivalidades. Esas cosas solo destruyen, y lo vemos en la misma iglesia.
En el año 400, durante todos estos años, de 400 a 450, Roma está decayéndose, está siendo amenazado por las tribus al norte, pero también de los hunos del este, desde Mongolia. Atila el Huno extendió desde Mongolia hasta Alemania. Su imperio de Atila el Huno era casi tan grande como lo era de Alejandro Magno. ¡Wow! Y ellos eran feroces. Hasta el imperio romano, que se estaba debilitándose, estaba pagándole grandes sumas de oro y plata para que él no viniera. Pero ya poco a poco él venía avanzando hacia Roma y amenazando el imperio. Entonces, en el año 452, Atila el Huno ataca y saquea a Roma. Y eso es después de los godos y los visigodos y los ostrogodos que ya lo habían saqueado. Roma ya está acabada. Pero durante todo esto, nosotros vemos la sal de la tierra. Nosotros vemos la levadura en la masa. Nosotros vemos misiones, la iglesia, alrededor del tiempo cuando Constantino dio lugar a la iglesia con el edicto de Milán, alrededor de 311 a 383. Nosotros vemos una gran expansión de la iglesia. Eso es algo bueno que pasó durante Constantino. Sí, la iglesia estaba creciendo y expandiéndose durante la persecución, pero mucha de la iglesia estaba tratando de sobrevivir también bajo persecución. Ahora que Constantino dio un alivio a la persecución, la iglesia pudo también enfocarse en ir más allá, sin tener que huir por su vida del mismo gobierno. Un hombre se llama Ulfilas, durante ese mismo periodo, fue fundamental en la conversión de los godos. O sea, los godos más o menos 100 años antes de ellos saquear a Roma. Él fue de ascendencia griega y en el año 341 fue nombrado obispo de los godos. Y al otro lado del río Danubio, en el centro de Europa, más o menos ahí en Alemania, tradujo la Biblia al idioma de ellos, al gótico, que es un tipo de alemán, y fue un hombre muy adelantado a su tiempo. Curiosamente no tradujo el primero y segundo de Reyes, que los godos ya sabían luchar. Él razonaba, ellos ya saben luchar, no necesitan más estímulo para seguir luchando. Entonces tradujo toda la Biblia menos primero y segundo de Reyes. Entonces esto se extendió a los godos a través de las tribus alemanas hasta el mundo romano también. También la iglesia se extendía hacia Bretaña. Durante este periodo romano en Britania, durante el segundo, del segundo hasta cuarto siglo, muchos britanos fueron cristianizados por los soldados, los comerciantes u otros colonizadores de Roma. Pero a medida que los romanos se retiraban, había un vacío en Bretaña y los anglosajones llegaron en masa a Bretaña y ellos eran paganos. Entonces comenzó un choque entre cristiano y pagano en las islas británicas. Y los británicos no eran igual de fuertes para evangelizar a los invasores. En el borde de Europa, el borde más lejano era la isla de Irlanda. A Irlanda el evangelio iría y de él el evangelio regresaría a Gran Bretaña y al continente europeo.
qué bueno que los godos y las otras tribus de Europa fueron evangelizados, porque cuando saquearon a Roma todavía había rastros del cristianismo, pero ya que saquearon a Roma, ya era muy, el cristianismo iba de declive al paganismo de muchos de los godos y las otras tribus y los hunos y todo el rollo ahí. Entonces, Dios aún no terminaba con su iglesia. Dios levantó a San Patricio, que fue de Bretaña a Irlanda para evangelizar. Patricio es el santo patrón de Irlanda, pero él mismo era un británico. Cuando él era un joven, él fue secuestrado de Bretaña y fue llevado como un esclavo a Irlanda. Entonces, años después, él escuchó una voz que le dijo que huyera de sus secuestradores. Entonces, él regresó a Bretaña, se convirtió a Cristo, tuvo estudios teológicos y Dios lo envió de regreso a Irlanda. Y Dios usó a Patricio de una forma milagrosa. Dios lo usó en, las historias, y no tengo tiempo para desarrollar todo lo que él hizo en Irlanda, pero Dios lo usó y él convirtió a toda la isla. Y como resultado de esto, mientras Europa y el cristianismo en Europa iba de declive, mientras todas las obras teológicas, las obras tecnológicas, las obras filosóficas estaban siendo quemadas por los invasores, había muchos de estos de estas obras que están en Irlanda. Entonces ahora Irlanda es cristiana y ellos comienzan catedrales y monasterios, y muchos se hacen monjes y escribas. Entonces, en el continente europeo, mientras está en un caos total, aquí tenemos en Irlanda los escribas y los monjes están copiando todas las cosas clásicas de Roma, de Grecia, las obras filosóficas, las leyendas y mitos, pero también obras teológicas. Y mucha de la sabiduría del mundo occidental fue salvada por los monjes de Irlanda. Y eso es debido a Patricio, que evangelizó toda la isla. Irlanda literalmente salvó la civilización occidental, y con tiempo es como el caos en Europa se aisló en Irlanda, y Dios hizo una gran obra ahí, y de Irlanda ellos volvieron a evangelizar el continente europeo. Columba, él fue a Escocia como misionero y por alguna razón desconocida tuvo que abandonar Irlanda y fue a la isla de Lona, que se llama Escocia, y ahí estableció y construyó un monasterio, y ahí evangelizaron Escocia, y los indígenas, que se llaman los pictos, picto quiere decir gente pintada, y los colonizadores irlandeses se asentaron en Escocia y fueron los
el comienzo de los escoceses, y procedían originalmente los escoceses de Irlanda. También entraron en Inglaterra y evangelizaron a los anglos del norte de Umbria y a los reyes de Inglaterra en el norte y el sur, también por uno que se llama Gregorio Magno, que se convirtió en el Papa en el año 590. Él fue uno de los grandes papas misioneros del periodo medieval, y él envió misioneros, y él mismo fue misionero a Inglaterra, las Islas Británicas, y la evangelización de Inglaterra ingresó nuevamente al continente. No ha habido otra religión que haya sido demasiado vocal y vasta en su evangelización. Vemos en la historia que siempre hay misioneros yendo a difundir el evangelio. Es magnífico. No es por grandes hazañas, es por gente que es luz y sal y levadura a su mundo, como Patricio. Patricio para mí es uno de mis héroes en la fe. Patricio, que fue un esclavo secuestrado, se salva y Dios lo envía de regreso, y nada más comienza a predicar. Y Dios hizo milagros y prodigios a través de Patricio. Y esto literalmente, un hombre siendo sal y luz, cambió el mundo, salvó la civilización occidental. Entonces, en ese tiempo, llegando al año 600, hay 4 centros desde los que iban los misioneros. El impulso de envío. Uno era de Roma, enviaban misioneros al norte, y la misión más importante fue enviada por Gregorio Magno a Inglaterra, enviando a Agustín de Canterbury, que hizo mucha evangelización, salvó la isla. El otro centro donde iban los misioneros era de Irlanda e Inglaterra. Otro era de Persia. Los monjes persas viajaron por la ruta de seda, que era de Constantinopla hasta la China, y establecieron ahí la iglesia nestoriana en el siglo número 7. Y también el cuarto lugar que enviaba muchos misioneros era Constantinopla, que fueron al norte, a los eslavos, a los rusos, a Ucrania y al noreste. Pero nosotros tenemos que ver que nosotros vemos en Ucrania, en Rusia, en Eslovenia y todo el este de Europa, que no es católico, es ortodoxo. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que uno habla griega y el otro no. Uno es por el Papa y es otro regido por el obispo de Constantinopla. Uno habla griego y otro habla latín. Entonces es por eso que nosotros aún hoy en día nosotros podemos ir a esa parte del mundo y mirar no iglesias católicas, mirar iglesias ortodoxas. Más en Grecia y Rusia, Ucrania, y el este de Europa se ve la ortodoxia, no el catolicismo. Catolicismo está más en el occidente bajo el Papa. Entonces, había un hombre que se llama Ciril, y Ciril fue de Constantinopla a los eslavos, los rusos, los ucranios, y él hizo un alfabeto para los idiomas eslávicas, y el alfabeto se llama el alfabeto cirílico. Y cirílico nosotros lo vemos hasta hoy, es lo que se escribe en ruso. Y ruso para nosotros es wow. Yo no entiendo nada de eso, pero si uno sabe algo de griego, el alfabeto griego, hay muchas letras que llevan formas y sonidos muy parecidos al alfabeto griego. ¿Por qué? Porque Ciril era de habla griega
enviado de Constantinopla a los países o las tribus eslávicos. Entonces, y él hizo tremenda evangelización y convirtió a muchas de las tribus allí en esta parte de Europa y Rusia y Ucrania. Entonces, Dios hizo una gran obra a través de su iglesia en medio de un caos de la derrota de Roma, la venida de los godos, los visigodos y los hunos, y que había un desastre. Pero Dios no dejó caer a su iglesia. Dios seguía levantando gente que es sal y luz. Y eso debería ser una historia, una lección para nosotros. Nosotros, por igual, vivimos en tiempos caóticos. Pero Dios no va a dejar caer a su iglesia. ¿Y cómo la mantiene? La mantiene con nosotros, que somos sal y luz en la tierra, produciendo el fruto del Espíritu. Todo lo que vemos en el mundo se ha ocurrido otra vez. La historia no es solamente lineal, es también cíclica. Entonces hemos visto estos ciclos una y otra vez, donde hay caos y luego Dios levanta gente con empoderados para evangelizar, gente de valentía, gente que ama al Señor. Y yo quiero ser uno de esos. Quiero que tú seas uno de esos. Donde quiera que vayas en este mundo caótico, el caos no es nada nuevo, pero somos sal, somos luz y somos levadura en este mundo. Yo creo que vamos a tener que dejar esta historia allí hoy y vamos a ver qué pasó en los siguientes siglos con con el reino bizantino y cómo surgieron los islámicos. Eso va a ser la próxima sesión. El Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Algo que me llamó mucho la atención desde el inicio es cómo comenzó que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Y cómo Dios utiliza a sus hijos para hacer un cambio y redirigir la historia de la iglesia como Él quiere. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Dr. Bauer, por esta sesión sobre historia de la civilización occidental. Un saludo especial a todos de comprensión de los tiempos. Este tema es muy interesante. Esta historia así de la civilización. Cuando hablamos de la civilización, significa que estamos en el tiempo que el hombre ya sabe leer y escribir. Y siempre recordamos que tenemos la civilización occidental, pero no es la única civilización. Tenemos la civilización que se llama la sumeriana o de Mesopotamia. Tenemos civilización en Egipto, tenemos civilización en Asia, en la China, tenemos civilizaciones en las Américas y hoy en día está saliendo mucha información sobre civilizaciones antiguas del África. Y entonces está muy bien que nosotros estemos aquí mirando la civilización que llamamos la civilización occidental. Y bueno, cuando uno habla de cualquier civilización, va a preguntar si esta civilización siempre ha existido y si esta civilización
siempre existirá. ¿Y qué es lo que hace que una civilización surja? ¿Qué es lo que hace que una civilización se disminuya? ¿Qué es lo que hace que las naciones, como parte de una civilización, suben y bajan? Y nosotros estamos aquí con el enfoque especial en comprensión de los tiempos que queremos ver en la civilización occidental, la influencia del judaísmo y del cristianismo. Y por eso estamos gozando este repaso en la sesión hoy de lo que sucedió con la iglesia cristiana y que estamos pues motivados a aprender más sobre la historia de la iglesia y queremos pues saber más sobre Constantino. Queremos saber más sobre lo que llamamos la Iglesia Ortodoxa griega. Y estamos también muy interesados en el enfoque espiritual a todo esto, porque tenemos la palabra de Dios y que el pastor Kyle habló que la iglesia, nosotros somos la sal de la tierra y podemos aplicar esta metáfora pues a nuestra participación en la sociedad, en una civilización y que recordamos características de la sal, que la sal preserva y podemos así como ver que el hecho de tener cristianos en un país, cristianos en una ciudad, cristianos digamos, en un lugar donde vivimos, un barrio, cristianos en la familia, que esto tiene un efecto de preservar. ¿Te imaginas no tener cristianos en tu país? A veces nosotros comentamos que, ay, que con tanto cristiano, pero no hemos podido cambiar nada. Y claro, tenemos una tarea muy grande enfrente nuestro, pero ¿te imaginas tu país o tu ciudad sin cristianos, sin la sal? Es que la sal preserva. También la sal da sabor. La sal pues hace que ese alimento sea muy rico, muy especial, esa carne deliciosa. ¿Qué tal ese asado que uno hace y no tener sal? Oh, qué tristeza. Es que es lo que da sabor. Y pensando, bueno, realmente una hipótesis que nosotros tenemos es que es la presencia del pueblo de Dios que hace una cultura, una sociedad, una civilización especial. Vosotros sois la sal de la tierra. Y esto también nos amonesta que tenemos que tener eh, ese sabor
porque el mismo Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Esa sociedad, esa civilización, si la sal pierde su sabor, entonces, bueno, se va a echar afuera y los hombres lo van a pisar. Y que también recordamos que la sal tiene como un efecto ahí, tener sal en una herida, irrita, quema, y que es un problema y podemos reflexionar que en una sociedad, en una civilización, los cristianos pues somos problema y que uno va viendo cómo este mundo está feliz a echar la culpa a los cristianos por lo malo que está sucediendo en nuestro alrededor, hablando de sociedades, hablando de la civilización occidental, recordando el historiador Charles Gibbons, su libro sobre la caída, el declive del Imperio Romano, que él realmente atribuyó a los cristianos, que el imperio de Roma se, se hubiera acabado. Este gran historiador inglés ahí viendo y recordando pues con Agustín en su época, en el cuarto siglo después de Cristo, que él defendía la iglesia, que la gente decía, no, esto se está acabando, es que es por los cristianos. Y bueno, la sal, esa sal nosotros preservamos, nosotros ponemos el sabor y da un momento somos problema. Y pues otro resultado con este curso de la historia es que uno se anima a profundizarse en lo que está pasando en todo el mundo. Creo que si uno lee la Biblia, se interesa en la historia, si uno se interesa en, en la historia, pues uno quiere saber más de la civilización y de las civilizaciones. Y vamos teniendo como una perspectiva en la vida. Estamos interesados, tú estás en comprensión de los tiempos y viendo y conversando temas que de pronto a nadie más se le ocurre, a nadie más le interesa. Pero nosotros vemos que esto es muy importante, el enfoque de ser entendidos de los tiempos, porque queremos saber lo que Dios espera de nosotros. Bueno, otro resultado de lo que nos está hablando el doctor Bauer es que vemos así caminando referencia a las misiones y cómo las misiones de la iglesia cristiana, el efecto de misioneros en la sociedad, en un país y en la civilización, lo que nos está hablando aquí el pastor Kyle. Y estamos viendo ahora hablando de concepto de la historia, un concepto de la historia se llama la teoría del gran hombre, que un solo hombre así eh, puede cambiar todo. Y grandes hombres en la historia han cambiado todo. Nos habló el pastor sobre Patricio,
el inglés, quien fue secuestrado, llevado a la fuerza a Irlanda y fue esclavo allá y logró escaparse y se volvió a su tierra, pero se preparó para ir otra vez a Irlanda para predicar el Evangelio y que el impacto del ministerio de un solo hombre en el tiempo de su vida y que esto cómo impactó Irlanda y de Irlanda salieron misioneros para el resto de Europa. Ya estar en este tema de historia de las civilizaciones y de la civilización occidental es estar en las misiones. Y bueno, por terminar, reflexionando que cómo nos anima ver ejemplos como Patricio, moviéndose entre los países para llevar el evangelio, yendo al lugar difícil, para llevar la palabra de Dios, que esto resalta la importancia de tener héroes. La historia de la civilización occidental tiene sus villanos, tiene gente mala, pero también tiene unos héroes. Y seguiremos en comprensión de los tiempos, historia de la civilización occidental, viendo a muchos héroes. Que Dios bendiga a todos los héroes en nuestra actualidad, hoy en día, y que Dios les bendiga. Algo que me llamó mucho la atención escuchando al pastor Kyle, al pastor Juan Marcos, el hecho de un solo hombre, ¿no? Y el pastor Kyle mencionó que hubieron dos hombres que escucharon la voz de Dios e hicieron un cambio importante en su vida. Qué importante es, uno, por un lado, la devoción, pero también el hecho de que nosotros a veces creemos que iglesia es ir al templo, solamente ir al templo, que eso es muy bueno para nosotros, pero el hecho de estar evangelizando y discipulando y creyendo que Dios quiere utilizar nuestra vida es algo relevante porque podemos hacer un cambio en nuestro entorno. Somos la sal, ¿no? Y podemos darle sabor a nuestro entorno donde nosotros estamos y traer la presencia de Dios allí. Nosotros continuamos construyendo la historia de la iglesia. En el tiempo en que vivimos, nosotros tenemos que ser sal allí donde estamos, compartiendo, hablando y discipulando. Qué importante es el cara a cara, porque eso a veces se pierde. Porque nos acostumbramos a ir al culto del domingo, que nuevamente lo digo, está muy bien y hay que seguir haciéndolo, pero nos olvidamos esa parte importante de nosotros buscar a las personas y conectar y traerlos a Cristo. Sí, y me parece muy interesante lo que dice Manuel porque yo creo en el discipulado tridimensional. Es un discipulado que no pelea una cosa con la otra, lo orgánico, lo programado, lo litúrgico, cada uno tiene su función y se complementan. Y ese discipulado tridimensional, lo orgánico trae esa 100% relación, es espontáneo. El programado son estas clases, dan estructura al discipulado y todo lo que tiene que ver con una programación que va a permitir el crecimiento y la estructura en la vida de la persona, pero el litúrgico, que es el rescate del servicio dominical, donde el cielo toca la tierra, donde las personas tienen una experiencia con Dios. Esa experiencia nadie se las quita, pero no solo vivimos de la experiencia, no solo vivimos de las clases, no solo vivimos de lo espontáneo, orgánico, todo se complementa y eso es clave en estos tiempos, rescatar en las tres dimensiones del discipulado y valorarlas como tales. Pastores, muchísimas gracias y ahora yo quiero recordarles que si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase, póngale un me gusta, comparta estas enseñanzas
y propaguemos el mensaje, seamos entendidos en los tiempos y más cuando vemos que aquel día se acerca. También les recordamos que tenemos en nuestra página web formas que si usted quiere donar a este ministerio, puede donar y ahí hay varias formas que usted lo puede hacer. Entonces, damos gracias por eso y seguimos adelante. Nos vemos en la próxima sesión. Dios le bendiga.